Doctora Emma Sarmiento Escayón. Psicóloga Universidad Católica de Colombia. Estudios de orientación familiar, Universidad de Navarra, España. Especialización en psicología jurídica. Directora del programa radial Gente Especial de Todelar. Trabajó 8 años en la Fundación Derecho a Nacer. Buenas noches, doctora Emma Sarmiento, psicóloga, una persona muy especializada, que ha estudiado muchísimo, que colaboró con la Fundación Derecho a Nacer varios años, dando conferencias, atendiendo consultas, ayudándome en la realización de los programas que teníamos en ella. Y por eso la he invitado para el tema de hoy, que son las consecuencias del aborto en la mujer, en la familia, en la sociedad. Porque la gente cree que aborta y no ha pasado nada, pero no se da cuenta de todo el perjuicio que se ha causado a la misma humanidad y la misma mujer ha destrozado su vida, se ha dañado, sufre verdaderamente por haberse hecho un aborto. Bueno, te digo que me encanta que estés aquí en el programa. Dios quiera que nos salga muy bien y que sirva para que muchas mujeres y muchas personas se den cuenta de que el aborto no es tan fácil como nos lo pintan y no es lo mejor que puede hacer una mujer cuando está esperando un hijo y no lo quiere. Hay otras formas de salir adelante. Astrid, mucho gusto. De verdad que estoy encantada de poder estar participando de esta edición y de estar compartiendo espacio con Astrid. Efectivamente, compartimos muchos momentos interesantes en la Fundación Derecho a Nacer, luego en el Instituto de Educación para el Amor, que fue una dependencia que es hija de la Fundación Derecho a Nacer, que así tuvo la deferencia de nombrarme subdirectora del instituto. Y bueno, y de programas radiales que se hicieron y que se siguen haciendo con el ánimo de dar información, pero más allá también formación, porque muchas veces cometemos errores o damos pasos en falso, nos dejamos llevar del miedo o del mal consejo o de una persona tan poco informada o más desinformada que nosotros mismos. O de mala clase, también. El tema que nos reúne está relacionado con las consecuencias del aborto. Pero me gustaría partir definiendo qué es el aborto. El aborto provocado, porque hay dos tipos de abortos. El aborto espontáneo, que es el que... Yo no le diría aborto, yo le diría una pérdida, porque Sí, no hay culpa de la mujer ni de nadie. sí, se llama aborto espontáneo precisamente por eso, porque no hay una participación de la mujer, o sea, es un problema de su organismo que hizo que de una u otra forma el aborto se presentara, es decir, que el bebé fuera expulsado espontáneamente sin la intervención ni médica ni de la mujer. A diferencia del aborto provocado, que es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es el embarazo? Podríamos decir, bueno, la gente sabe qué es el embarazo, sí, que la señora está embarazada, tiene barriguita, bueno, pero ¿cómo se dio ese embarazo, verdad? El embarazo comienza en el momento en que el óvulo, que es la célula femenina, se une al espermatozoide, que es la célula masculina. En ese momento comienza la vida. En ese preciso momento, no después ni antes. Es cuando se forma el huevo cigoto y de ahí se viene a dar las siguientes divisiones celulares, etcétera, 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 hasta llegar a ser embrión y luego un feto. Es un proceso muy lindo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia y cada célula que ya está unida, el huevo cigoto y todas las divisiones que llevan a que se forme ese niño, tienen la información. Es hermoso porque cómo se formaron los dientes, cómo se formaron las cejas, cómo se formó el bracito, la manita, la uñita, lo más mínimo, el corazón, cada órgano del cuerpo, pues esas células llevan absolutamente toda la información. La prueba es que la mujer no toma un medicamento para que el corazón se forme, no toma un medicamento para que se forme el hígado. Está absolutamente toda la información. Entonces,
de verdad que viene a ser como podríamos llamar la maravilla de la creación. Es un regalo maravilloso que Dios nos dio para que la población se multiplique también, para que la creación cumpla con su tarea. Y por otro lado, hay algo que no se piensa cuando se aborta y es que estamos eh, quitándole la vida a un ser humano maravilloso, a un ser humano valioso, a un ser humano que traía obviamente una misión para cumplir en el mundo. El aborto a veces, ¿por qué se llega a un aborto provocado? De acuerdo así a nuestra experiencia en consulta, Ujú. a los testimonios, podríamos ver que se llega a un aborto provocado muchas veces por miedo, porque la mujer tiene miedo de enfrentar una realidad como es la crianza de un hijo. Porque acá tenemos que hablar que o sea, ella es madre, independientemente de si abortó al bebé, era O madre. si lo tuvo, exacto. Y si lo tiene, pues sí, igualmente es madre. Entonces, yo digo en las conferencias que como que cuando la mujer se da cuenta que está embarazada, a veces son embarazos porque la fiesta estaba muy interesante, el trago llegó, se bailó con desconocidos, se tuvo relación sexual, fruto del trago, se quedó en embarazo y idea. Idea. Entonces, yo creo que acá hay un componente de autoestima, un componente de falta de amor propio, un componente de obrar a la ligera, de manejar nuestra sexualidad a la ligera, porque ahí lo que se manejó fue genitalidad, el deseo, punto. Pero las consecuencias, ¿qué pasa? Entonces, hacemos que esas consecuencias de una mala decisión las tenga que pagar un bebé porque se le quita la vida. Y digo que llega la memoria, ¿no? Entonces, se acuerdan que no estaban preparadas, que no era el momento, que no hay dinero, que mm, está No estudiando. quieren ser madres todavía. Y por otro lado, también siempre hablamos del aborto refiriéndonos a la mujer, pero el papá de ese bebé, ¿qué con el papá de ese bebé? ¿Es tan ¿Dónde está? responsable? Exacto. Exacto. Es tan responsable como la mujer, ¿cierto? Porque es que un bebé es la concepción en la que participan dos seres humanos, hombre y mujer. Entonces, pues también tenemos que educar al hombre en la responsabilidad de asumir sus actos. Y Claro. uno de esos es la concepción. Eh, por supuesto, el aborto trae consecuencias. El aborto provocado trae consecuencias, eh, deja secuelas, tanto en lo psicológico como en lo físico, en lo social. Ya más adelante vamos a hablar como de cada uno. En lo Eh, espiritual. obviamente en lo espiritual, independientemente del credo de cada uno. Pero pues se sabe que al abortar están quitando la vida a un ser humano. Por eso si hablamos de asesinato hay personas que dicen, ay no, dramática. Si somos realistas, el aborto sí viene a ser un asesinato, suena muy duro, suena muy triste también, pero pues es una palabra real. Entonces, la pregunta, quien ha vivido un aborto, pues comienza a experimentar, si hablamos de las consecuencias psicológicas, comienza a experimentar mucha ansiedad, porque sí sabía que iba a ser madre. Y nosotras las mujeres tenemos algo muy lindo, que es el instinto maternal, que está comprobado que se desarrolla aún más cuando la mujer queda en embarazo, ¿cierto? Entonces, eh, independientemente de que lo haya abortado, sabe que iba a ser madre. Y vemos cómo cuando una mujer ha tenido un aborto provocado, no deja de lado esa fecha, porque sabe que su bebé iba a nacer en noviembre. Entonces, todos los noviembre está haciendo cuentas de mi bebé tendría 8, 10, 12, 14, 20 años. Es decir, son Sí. fechas que no se olvidan
Y obviamente pensaría qué sería si lo hubiera dejado nacer. De las primeras madres que tuve en la fundación, una que dio el hijo para adopción porque no lo quería tener, porque era un escándalo en la sociedad de su familia. El niño nació el día del cumpleaños de su mamá. Imagínate toda la vida recordando el día del cumpleaños de su mamá en su hijo, que dónde estaría, porque lo dio en adopción. ¿Dónde estaría? Por lo menos no lo abortó, lo dio en adopción. Pero qué tristeza, ¿no? Así, pero ahí, Es mejor. si bien es cierto, debería de dolerle mucho porque no lo tenía en sus brazos, no lo amamantó, no disfrutó de Sí, tener el bebé. Quiero sí. hacer una aclaración. Puede que haya embarazos no deseados, Mm. ¿cierto? Pero son bebés que si les damos la oportunidad de nacer, son bebés deseados, Uy, porque sí, un bebé inspira muchísimo. mucha ternura, un Sí, bebé inspira amor, un bebé da felicidad a un hogar, a una familia. Puede que los papás digan, pero ¿por qué? Pero cuando nace el bebé, pues llega la ternura. Yo sí, con esto no estoy diciendo que las niñas se embaracen por embarazarse. O sea, la educación sexual está en no embarazarse, en quererse, en valorarse, en tener autoestima, en esperar a un matrimonio que dé una estabilidad de familia, de pareja, una estabilidad para sus propios hijos. claro. Es lo lógico. Eso es lo ideal, es lo ideal. Estamos en un mundo que se ha sexualizado demasiado y quizá esto ha llevado a que los jóvenes hayan perdido un poco el norte, están siendo víctimas del mismo medio, pero quizá este tipo de programas y de mensajes es para que recuperemos un poco los valores, los principios, que pensemos que el amor es hermoso, que el amor de pareja es hermoso, pero que hay que esperar y hay que vivirlo en un matrimonio pleno, con una relación sexual que si hay un embarazo va a ser un bebé bienvenido, un bebé amado, deseado y criado como debe ser. Mm, muy Entonces, cierto. quizás es una invitación a que las relaciones prematrimoniales no se den, a que esperemos, a, a, a que no se viva una genitalidad simplemente, sino que se espere para vivir realmente lo que es la sexualidad. Cuando una mujer aborta, la señalamos a ella, pero también hay que hablar de él. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la mujer aborta por falta de apoyo de él. Porque Sí, mientras tanto le endulzó el oído, mi amor, mi vida, te quiero, te amo. Pero cuando muestra la prueba de embarazo, eso no es mío. ¿Y yo cómo voy a saber si es mío? Ah, yo mm, no, yo no pienso en casarme. Yo no estaba pensando en tener un hijo. Yo, entonces abandona a la mujer. Pero ahí es cuando las mujeres también tenemos que ser valientes y decididas y no pensar en que vamos a matar a ese bebé para irresponsabilizarlo a él, y y, responsabilizarnos nosotras también un y poco. una cosa, doctora, imagínate que tuve un caso de una mujer que tuvo 8 abortos. Y yo le dije, ¿pero por qué? Digo, porque yo vivía con él, yo creía que estaba casada, cuando no era casada, y cada vez que yo quedaba embarazada me hacía abortar. Decía que no, todavía no podíamos tener hijos, que no estábamos preparados, que y 8 abortos, y después la dejó. Imagínate, ¿cómo quedó esta mujer? En una amargura, en una tristeza, entró en depresión, entró en satanismo, en una cantidad de cosas, porque no soportaba la vida. Ya han tenido que hacer muchos exorcismos para ir al redimiento. Pues así, lamentable, o sea, un caso de Claro. explotación sexual más bien. Mm. O sea, porque Sí, prestarse a una casi. situación así de dolorosa también le Sí. contó a ella un poco quizá de buscar apoyo psicológico, de buscar una terapia, de ir a un Y de médico y decir, pararse y mire, decir estoy no. sometida a esto y de tener amor propio y decir, no, yo no soy un objeto, yo no soy un instrumento aquí pues para abortar, o sea, embarazarme y abortar. Ujú. Son ejemplos muy tristes, muy dolorosos, que nos Sí. pueden servir para entender que hay algo que se llama amor propio, autoestima, y que no podemos estarnos prestando ese tipo de cosas, porque además decíamos que el aborto trae depresión. La depresión es un sentimiento de no querer hacer nada,
de, de sentir que la vida no vale, que para qué estamos acá, ¿cierto? Ujú. Porque vuelvo a lo mismo, igual la mujer aborta, pero igual sabe que está matando a su hijo, ¿cierto? No, y los hombres también sufren. Mira, allá en la fundación nos damos cuenta que cuando hacíamos los bautismos, no bautismos, sino como un día, una misa de reparación, Sí, de que encontraran como un poco de paz. Y había hombres que gritaban, lloraban, y más con el viñedo Raquel, que es precisamente para sanar todo esto del aborto. Los hombres gritan, lloran, yo por qué metí a mis hijos, yo por qué fui tan animal, tan bruto, qué fue lo que hice. Pero amargamente uno decía, llevo 3 mujeres y con cada una 3 abortos. Estoy hecho una porquería, no voy a morir. Imagínate. Ellos sí, también sufren pues a veces. lamentable, pero ahí es cuando tenemos que hacer conciencia de que la vida hay que respetarla. O sea, Sí. no se puede jugar a embarazar y abortar, ¿no? A veces se llega en el tema de las consecuencias psicológicas, mm, pues ya hablábamos de la depresión, episodios de ansiedad profunda, y esto va a acompañar a la persona toda la vida, ¿cierto? Hasta Yo el recuerdo de un suicidio, caso, yo recuerdo de un caso que fue bastante impactante. impactante, sí, de una mujer que quedó en embarazo o fue abandonada por el papá del bebé y ella comenzó a utilizar ciertos métodos para abortar, entonces no le funcionó. Entonces, pero no, yo necesito, palabras muy crudas a veces se utilizan y es como yo necesito deshacerme de esto, ¿no? Sí, Como si fuera un zapato, pues hoy sí. me cambio el zapato. No, esto es un bebé. Y esta señora finalmente terminó abortando a su bebé como de unos 4 meses. Ella contaba que había tenido eh, su aborto en la casa, ella vivía como en el campo, que había tenido su aborto en la casa en condiciones como por allá en un espacio en el campo Ujú. y que ella vio que su bebé había nacido vivo Ay, pero no, tocaba no. que no viviera. Ay, Entonces lo dejó ahí, pues tenía 4 meses de embarazo y lo dejó ahí que muriera. Y ella decía que realmente nunca había podido perdonarse eso. mm, Ella después se casó, tuvo hijos, pero que el recuerdo de ese episodio de su vida no lo había logrado borrar. Ella se acercó mucho a Dios, se confesó, el padre le habló, le dio la bendición, le puso su penitencia y ella decía que ni así lograba encontrar perdón, que ella no se podía perdonar lo que había hecho. Y esto es un caso de muchos, ¿no? ujú. Entonces, vemos que también a veces abortan por darle gusto al papá del bebé. Sí. Entonces, el papá del bebé le facilita la plata para abortar, mas no O le la facilita lleva, la o la plata lleva a abortar. o la lleva a abortar, pero no le No, facilita la plata para crearlo, no. le facilita la plata es para abortar. Y esta relación ya está fracasada, porque puede que sigan por un tiempito, pero el resentimiento, el dolor de usted no me apoyó en estos momentos especiales donde ambos concebimos un bebé, hace que de una u otra forma esa relación termine rota. Entonces, esa es otra consecuencia del aborto. Consecuencias psicológicas, pues, están marcadas por el tiempo. O sea, es algo que no sana, es algo que no se olvida. Y pues yo creo que vale la pena hacer una reflexión de qué tan sano es saber uno que en su conciencia va a cargar de por vida el haberle quitado la vida a un ser inocente. Y hablo de un ser inocente porque es un bebé que está dependiendo de la madre. Ay, sí, Digamos que el útero es su primera cuna. sí. El útero es sagrado. El útero es el albergue temporal por 9 meses de ese bebé, Mm. con la esperanza de que su mamá lo cuide, lo proteja, se alimente bien, vaya a los controles médicos y lo espere. Puede que lo espere con miedo, puede que lo espere con temor, porque la situación no está fácil, pero al nacer el bebé muchas veces
y en la gran mayoría los bebés, pues, Enamoran a los abuelos, a toda la familia. sí, Ujú. y dan ilusión a la vida. Sí, Y no sabemos, o sea, la misión que ese bebé viene a cumplir en este mundo, ¿verdad? Entonces, em, pues es un paso difícil que ojalá aquellas mujeres que nos estén escuchando y hombres también, porque es una invitación para todos, eh, ante una situación difícil, si es un embarazo no esperado, busquen ayuda, no para abortar, busquen ayuda para entender que sí hay salidas, ¿verdad? Que hay opciones de trabajo mientras están en embarazo, que hay opciones de salir adelante con un bebé. que también Hablábamos, pueden escoger darlo en adopción. hablábamos Pero, que me fui quizá un poquito, me perdí de ese pedacito, eh, pues la adopción es una alternativa dignificante para la madre y para el bebé. sí, Lo ideal sería que su mamá se quede con su bebé. Lo ideal sería que el papá apoye a esa mujer si tanto la ama. Ese es el amor. El amor de pareja se vive. es que mira, no hay amor. Es simplemente una pasión, generalmente. Cuando son novios y van a la cama, perdón que lo diga como así tan simplemente, no hay amor, hay sexo, hay una pasión que va a tener resultados generalmente fatales y que no van a querer asumir porque no tienen todavía la capacidad. Niñas de colegio, acuérdate que lo llegaban desde los 12 años, embarazadas, que ni Así siquiera el sabían. tema, ahí es donde los papás jugamos un papel importante. Mm, Porque la educación sexual se imparte en la casa y sí. se imparte desde que nace el bebé. Esa es la realidad. Con el Ujú. ejemplo de los padres, con el amor de los padres, con el respeto hacia los hijos y entre los esposos, con la familia, con el diálogo. O sea, eso no es sentar al niño a X o edad y decirle, bueno, las cosas son así, pam, pam, y no vino y se acabó, yo ya cumplí. No, o sea, es el día a día, es enseñarle a respetar a los niños, a respetarse a sí mismos y respetar a las niñas. Las niñas Mm, amen, se respeten y respeten también a los niños. ujú. Eso es Así educación es, sexual, ¿verdad? claro. Es que amen su cuerpo, que su cuerpo es sagrado y nadie tiene que tocar ni para niños ni para niñas, porque tenemos que hablar por parejo. Ujú. Esa es educación sexual, que cuando estén grandes, bueno, hay muchas formas de canalizar la genitalidad, esas hormonas así alborotadas, para eso está practicar un deporte, enseñarles un arte, o sea, pero eso está en la casa. Eso está en la casa. Exactamente. ¿Al colegio? ¿A qué se va al colegio? Llamémoslo del gobierno, llamémoslo particular. ¿A qué se va al colegio? A instruirse. Mm. Los profesores no pueden dar educación sexual basada en valores. Les cuesta trabajo por varias razones, hasta políticas, pero bueno, no nos metamos en el tema político. Les cuesta trabajo porque es que también son 40 niños, ¿cierto? En cambio, en la casa es uno, dos o tres, bueno, los niños, pero son los hijos, es el amor Sí. de uno como padre que quiere lo mejor para sus hijos. Ahora Entonces, los profesores pueden tener intereses también personales y hay unos muy abusivos. hay de todo, ¿no? Desafortunadamente, sí. Hay de todo. Hay profesores que quieren una sociedad con valores y principios, hay otros que ni fu ni fa, pero es que la tarea es en la casa. Realmente uno al colegio va a aprender a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, va a aprender historiografía, anatomía, Ciencias, lo que sea, sí. digamos, a obtener información académica, Pero no o formación. no Eso es formación muy personal. difícil. Es muy Bueno, difícil. Emma, continuemos con las consecuencias físicas, que son Bueno, terribles también. las consecuencias es que por más que sea el aborto provocado, realizado en una clínica de abortos, eh, ese término suena muy duro porque la clínica es vida, la clínica es salud, la clínica es para uno mejorarse, que le traten una enfermedad o que le atiendan un parto. Pero acá pues va simplemente a que le acaben con la vida del bebé.
Entonces, por más de que sea una clínica dedicada a hacer abortos, em, pues hay consecuencias físicas que son graves. Eh, por ejemplo, la perforación del útero. Se ha visto en muchos casos que con el método de succión o aspiración, que quizá en otro programa sí lo trate, sobre los métodos del aborto, es un método clínico, eh, se perfora en muchos casos el útero. Y al perforarse el útero se producen hemorragias o se producen infecciones que a veces se controlan y a veces no. Entonces, en ese caso, un útero perforado es un útero que tiene que ser retirado. Por lo tanto, se hace una histerectomía y eso lleva a la infertilidad total de la mujer. Entonces, Ujú. le quitó la vida a su hijo, se sometió a un aborto y ya no va a volver a quedar embarazada. Se presentan hemorragias y pues una hemorragia también es un riesgo un alto riesgo en la salud de la mujer. Una anemia, La una muerte. superación y la La muerte. muerte. Hay en estos días, no, ya hace como un año, hubo en Argentina la despenalización total del aborto. Y la mujer que más luchó por él fue una mujer como de 20 años. Se hizo un aborto y se murió en el aborto. Claro, Inmediatamente después de que ganaron allá. esa es una triste verdad. Una una Sí, infección a consecuencia de un aborto, pues resulta que una infección puede no ser controlada, puede que coja camino, que coja ventaja y pues la persona puede fallecer. Hay dolores abdominales, fruto de la manipulación del procedimiento del aborto. Em, Trae el riesgo de futuros abortos espontáneos. ¿Por sí, qué? muy fácil. Porque el cuello del útero, a ver, la naturaleza es sabia. Entonces, Sí. cuando la mujer queda en embarazo, el cuerpo se organiza para recibir por 9 meses al bebé. Ujú. Y así mismo al organizarse, las hormonas comienzan a funcionar, el cuerpo se adapta para albergar a ese bebé por los 9 meses. El cuello del útero está herméticamente cerrado, Claro. solamente se dilata en el momento del nacimiento. Pero aquí para hacer el procedimiento del aborto provocado, pues tiene que hacer una dilatación abrupta del cuello uterino. Entonces muchas veces ese cuello uterino por el mismo procedimiento y a futuro en un embarazo pues se puede dilatar, abrir solito, se dilata solito y se pierde el embarazo. Está comprobado así que la mayoría bueno, el caso que narras sí es aberrante, la verdad, pero está comprobado que la mayoría de las veces que la mujer se somete a un aborto provocado, no quiere repetir la historia. O sea, no quiere repetir ese dolor. Y sabes ¿Sabe? que sí es cierto que se da, que siguen perdiendo los hijos. En un avión me encontré una señora muy aburrida, estaba desesperada y nos hicimos como, fuimos a charlar y cuando supo lo que yo trabajaba me dijo, ay, a mí me hicieron abortar mi primer hijo es que porque tenía viruela o una enfermedad, una cosa así. Y después he perdido como 5 niños. ¿Cierto que es porque me dañaron la matriz? Claro, Posiblemente su muy cuello uterino probablemente. tuvo problemas Ujú. y eso hace pues que se pierdan los embarazos. Sí. Entonces pues son consecuencias dolorosas y pues la muerte, ¿no? No está descartado dentro del aborto provocado que la mujer finalmente por una complicación se muera. Ujú. Esa es una realidad. Em, por eso es una invitación a respetar la vida, a amar Ay, la sí. vida y a amarse. Es que yo creo que si uno se ama, si uno habla de autoestima, pero es amarse, es quererse, es no lastimarse, es no Es llegar que a... además, Emma, ya lo estamos viendo mucho. Las novias ahora tienen relaciones con los novios, ¿no? Es mi compañero, es mi partner, o algo así dicen, ¿no? Y se quedan viudas de quién? De nadie, porque terminan mal. Es raro que se case una mujer con un hombre con el que ya ha vivido. El hombre quiere aventuras y después se va y consigue otra.
y ya lo hemos visto, o no quiere tener hijos, y ella no sabía. Y todo eso se va formando una cadena de males que lleva a la mujer a perder a sus hijos, a darles muerte. Y después quiere tener hijos y no puede. O tiene uno y vive lamentándose que no pudo tener más, entonces tienen un perro, tienen un gato de hijos. Así, pero yo creo que esto es una invitación a que retomemos valores y principios. Sí, Eh, Hoy en día lo que así dice es real. Hablan es de la pareja, no se habla del esposo, pues porque es que da miedo comprometernos, da miedo llegar al compromiso. Una sociedad, yo a veces pienso que los jóvenes también están siendo víctimas de eso, ¿no? De una sociedad que ha invertido los valores, de una sociedad que quiere ser facilista eh, y de mucha inmediatez. Entonces les han dado la idea de que el matrimonio, no, el matrimonio, ¿eso para qué? El matrimonio es terrible, el matrimonio, mejor vivan un tiempo, prueben a ver. Y prueben a ver, es que en el matrimonio uno vive tantas experiencias que no se imagina que las va a vivir cuando se casa. sí, Pero ese es el quid del asunto, ¿cierto? Es el amor real que lleva a enfrentar todos los problemas que la vida nos pone, y nos pone a todos problemas. sí. Si analizamos qué es vivir sin casarse y qué es vivir casados, podríamos pensar qué es vivir en arriendo y qué es vivir en lo propio. Sí, Vivir en arriendo, pues yo vivo en arriendo y es temporal, porque sí, si me aburro de esta casa, pues informo que me voy y busco otra casa. claro. Como no es mía, pues bueno, si soy cuidadosa, puede que la mantenga como bonita, como que diga que se vea bien, Sí, ¿cierto? Pero no es mía. Entonces, ay, medio la cuido como para yo sentirme que vivo cómoda. Eh, Esa es la unión libre, es temporal, porque se tiene el rótulo de que a cualquier cosa, adiós, nos separamos. Es decir, me cambio de vivienda. Pero cuando es propia la casa, he invertido en mi casa, ¿verdad? me ha costado. Entonces, como me ha costado, como yo le he invertido, como es mía, pues tengo que Sí, cuidarla. Es mi claro. capital, es mi techo, es mi seguro de vida para tener dónde meter la cabeza cuando lleguen las canas. Entonces, sí, ya no llegaron. Entonces, la cuido. Ese es el matrimonio. Porque él es mi esposo y yo soy su esposa. Y la cuido. Y nos cuidamos. Ese es el deber ser. Y en el matrimonio se viven muchas situaciones con las que uno ni sueña cuando se casa. Ni sueña. Entonces, por lo tanto, yo pienso que eso de una convivencia temporal, a ver si sí o si no, pero bueno, es que en cualquier momento de la vida de pareja surgen muchas dificultades, enfermedades con las que uno ni se imagina que va a tener que lidiar, Ujú, situaciones económicas que pueden llegar y que tampoco se contaba con ellas, ¿cierto? Así como puede que florezca, como puede que se acabe la plata y se tengan fracasos, ausencias de trabajo, o sea, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante analizar mm, o pensar que los pasos que vamos a dar no sean temporales. Un embarazo no puede ser temporal. Un embarazo es una vida que merece ser respetada. La adopción, se nos va. La adopción. Lo más lindo y hermoso es que los padres puedan tener a sus hijos. O que la mujer, si es abandonada, tenga suficiente valor, porque somos mujeres que tenemos, no sé si se puede decir la palabra, berraquera, que tenemos sí, posibilidades de sacar adelante a los hijos. Pues si una señora queda viuda y saca adelante a sus hijos, pues bueno, si el hombre la abandonó por irresponsable, porque solamente concibió un hijo y le dijo adiós y le dio miedo ser papá, pues que esa mujer, aunque le toque luchar, se sienta feliz. Y seguramente que encontramos muchos testimonios de mujeres que sí. tuvieron a sus hijos y que hoy en día se sienten orgullosas de haberlos sacado adelante. Pero, Una familiar nuestra tuvo 14 hijos, porque antes era así, y nosotros somos de familia antioqueña, y ujú, ella tuvo 14 hijos y al tipo le dio tisis y se murió.
Y esta mujer dijo, ¿yo qué voy a hacer con 14 hijos? Los mayores ya tenían 18, 20 años. Nos vamos para Bogotá. Vivíamos en Yarumal, un pueblo de Antioquia. Nos vamos para Bogotá, se vinieron para Bogotá, los puso a trabajar vendiendo telas de puerta en puerta. Hola, los sacó a todos adelante, Claro. sin universidad. Solo uno fue a la universidad porque le había dado polio y no podía pues dejarlo de por ahí andando por las calles. Nada. Todos terminaron con almacenes, todos terminaron bien, todos con plata, se casaron bien. ¡Qué belleza familia! Pero Una ella mujer, quiso sacarlos ¿me más adelante tomar? y sus hijos respondieron. Sí, Y sus hijos exactamente. respondieron. Entonces, y bueno, así en última instancia, si la mujer se ve tan impedida, si se ve que definitivamente no es capaz, que no es capaz, Sí, aunque que no debería ser, tiene medios, porque pero a que veces no no tiene tiene medios, que no medios. tiene respaldo, mejor dicho, que está llevada a la angustia, a la preocupación, miedo, en última instancia, es más dignificante la adopción. Sí. Mucho más dignificante. ¿Por qué? Porque la adopción le permite a ella sentir que respetó la vida de su bebé, Ujú, que independientemente de su situación, no le quitó la vida y que lo entregó a una familia ujú. que lo amaba, que estaba esperando y que por circunstancias de la vida no había podido tener hijos. Y esos son niños que reciben un infinito amor, que reciben amor, porque más allá de que reciban cosas económicas, que seguramente van a ser bien tenidos, que van a poder estudiar, tener su carrera, etcétera, etcétera, son niños que reciben amor. Y son niños que dan amor, porque acá también es de doble vía. Entonces, Sí. dan amor a esos padres que ansiosamente querían tener un hijo y dan y reciben amor de esos padres. A mí me gusta mucho, doctora, perdón, poner ejemplos, porque es que eso ayuda en la vida. Tengo una persona muy cercana que tuvo tres pérdidas espontáneas en su matrimonio. Entonces resolvieron adoptar. Adoptaron dos niños de color, y ellos son blancos, Ujú. y los aman profundamente, ya tienen como 14 años. Y después adoptaron dos niñas indígenas de una indiecita que no pudo tenerlos porque la mataban los papás. Los dio, eran dos niñas. Vieras cómo tienen esos niños, Amor. cómo los han educado, cómo los aman, cómo los respetan, cómo son sus hijos. Los llevaron a Roma a pasear. Cuando el papá que les daron una bendición y se murió. Bueno, pero fueron a Roma. ¿Ah? Eso es mucho amor el que tienen algunas parejas para esos niños que llegan y no tienen nada con la mamá propia, ni con el que los engendró. Claro, sí, pero esos papás adoptivos normalmente le enseñan a esos niños, porque obviamente los niños terminan sabiendo que son adoptados, le Sí, enseñan a esos niños el amor a su mamá, porque su mamá le respetó la vida. sí, es cierto. La prueba es Sí, que vemos muchas veces crónicas de niños de adultos que quieren conocer a su madre, porque sí, señores, no sean irresponsables, hay que responder por los actos, pero acá pues quien aparece es la madre, entonces quiere conocer a su mamá y agradecerle por el don de la vida, sí. ¿no? Entonces, pues digamos que el significado de la adopción es lindo. Yo creo que ha cambiado un poco el concepto de que es que son hijos regalados y Ay, eso es no, muy feo, no, muy ¿no? feo. O es que le están haciendo un favor a los niños. Es un sacrificio Yo devuelvo la sí, película y la no, frase y digo, bueno, entonces los niños le están haciendo un favor a sus papás no, que no pudieron tener hijos. No, acá no, nadie le hace favor a nadie. no. Es un Además amor es de verdad. un sacrificio de la mujer, porque no te puedo tener hijo, con el dolor del alma te entrego, porque las hemos visto sufrir y llorar por Eh, su hijo, es pero que es no un tenían otra proceso, alternativa. pero se sienten más dignificadas ellas eh, al saber que no mataron a su bebé, que le respetaron la vida. Esa es una realidad. Bueno, y también hay, si hablamos de valores, pues es que están invertidos. Hoy en día lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ujú. ¿Cierto? Entonces, le han querido cambiar el nombre a muchas cosas para como quitarle la importancia que realmente la palabra tiene. Y yo creo que otro mensajito es que tenemos que vivir con valores y con principios. Y bueno,
respetando pues las creencias, somos católicas, pues si uno ama a Dios, Él nos enseñó a amarnos y amar a los demás. Y amar a los demás significa amar a los hijos, ¿cierto? Y amarnos nosotros, respetarnos nosotros y respetar a los demás. Entonces, quizá hay que voltear un poquito la mirada hacia Dios, hacia la Santísima Virgen, y que es nuestra Madre en el cielo, y darle como un sentido espiritual a nuestra vida. Porque hoy todo es dinero, poder, placer, las tres P, ¿no? Entonces la plata, el poder, el placer. ¿Y dónde quedó Dios en nuestras vidas? Pues el Dios de los, ay, tengo un problema, saquemos a Dios. Entonces, ay, Señor, mire, de por Dios le pido por la salud o le pido por, pero, y luego lo guardamos y nos olvidamos de Dios. Y Dios no puede ser un Dios de bolsillo. Él tiene que ser nuestro acompañante permanente, porque Dios nos da la fortaleza, nos ilumina, nos muestra el camino en noches oscuras. El embarazo ante, digamos, la ausencia del respaldo del papá del bebé se convierte en una noche oscura, porque es que antes sí estaba presente para endulzar el oído, solamente para eso, pero no estuvo presente para asumir responsabilidades. Entonces, invitemos a los jóvenes a estar siempre presentes, a esperar, a formar hogares con la bendición de Dios, a que esos hijos sean bienvenidos, sean amados. Yo siempre en consulta hago preguntas como ante estas relaciones sexuales prematrimoniales, y usted no tenía temor de un embarazo y de qué iba a pasar con relación a su novio. Y la pregunta es si tenía temores. Entonces, una relación sexual bajo ese concepto de temor, pues tampoco es tan amable, tampoco es una relación tan amable. Cosa diferente a vivirla dentro de un matrimonio, porque va a haber un respaldo, porque va a haber una respuesta de emoción, de alegría, de vamos a ser padres. Entonces, es muy diferente. Hay que analizar todo este tipo de cosas, pues para que se viva una sexualidad plenamente, ¿verdad? No una genitalidad. Además, en la iglesia para los católicos, el aborto tiene excomunión. Es que es muy grave, es un pecado muy grave, matar a los hijos. Bueno, así yo iba a nombrar una palabra que dice reconciliación. Puede que muchas señoras, muchas niñas, muchas jóvenes o mujeres ya adultas que nos estén escuchando hayan pasado por este drama. Sí. Y esto se puede convertir también en una reflexión y en una oportunidad de reconciliación. ¿Qué reconciliación? Es buscar la confesión, ¿verdad? Es buscar reencontrarse nuevamente con Dios, asumir que se equivocaron. Por ave, cada una tiene su historia, cada una sabe por qué se equivocó, cada una sabe por qué se dejó llevar, ¿cierto? Sí. Y buscar la reconciliación, buscar la confesión, es un modo, si hablamos de nosotros los católicos, es un modo de reconciliarnos con nuestro Señor, de encontrar la tranquilidad espiritual, de recibir el perdón de nuestro Señor y de volver a comulgar, a ser hijos de Dios, a dar testimonio de vida a sus propios hijos, si tienen la dicha de haber tenido hijos después. Entonces, me recuerdas a una mujer que llegó a la fundación que hacía 30 años había abortado. Vivía en la noche negra. Ella odiaba a todo el mundo, ella había desesperada, ella había aburrida, tenía que uno o dos hijos más, pero que casi ni los podía querer, porque siempre estaba con la pérdida de ese hijo, que ella le había sacado su vientre. Pero entonces se hizo sanación posaborto porque pues la hacíamos en la fundación, tenemos el Viñedo Raquel, tenemos el Proyecto Esperanza, en fin. Y ella se reconcilió tanto con ella misma que llegó un día y dice, miren, estoy nueva, miren, me mandé peinar, en 30 años nunca me ha mandado peinar, me teñí el pelo, miren cómo compré este vestido nuevo, es que voy para la iglesia porque hoy voy a hacer mi primera comunión.
Ya la había hecho, pero esta es mi primera comunión después de 30 años. Estoy feliz, no me cabe ni un tinto en el cuerpo, estoy con mi alma plena. Vine a mostrarles cómo estoy porque voy ya para la iglesia a mi primera comunión. Imagínate esa reconciliación Bueno, preciosa. eso es volver, es un renacer, ¿verdad? Es un renacer en la esperanza, o sea, es como salir de esa tristeza que seguramente la acompañó a ella por tantos años, 30 años. Ujú. em, y pues volvió a vivir, se Volví a sintió, vivir. volvió a vivir. Sí. Entonces, hay personas que de pronto necesitan volver a vivir y ser testimonio, Astrid, porque uno puede dar testimonio de situaciones tristes y eso puede servir a otras personas a no cometer el error, a evitar pasar por lo que ya la otra persona pasó. Por Sí, lo tanto, hay que buscar un apoyo. Así, de hecho, cuando uno me consulta, oye cosas duras, ¿no? Yo quiero salir de esto. Y uno, ¿qué es eso? Discúlpeme, Juanita, ¿qué es eso? Y se señala estómago, no quiero salir de esto. Pero ya cuando uno a Juanita le hablaba, por poner un ejemplo, sí, de qué es eso y de cómo es el crecimiento intrauterino y cómo se va desarrollando, en qué momento va a comenzar a sentir su bebé, las ecografías, los controles médicos, eh, pues termina la palabra esto y pasa a ser mi hijo, claro, ¿verdad? claro. Entonces ya el corazón de esa mamá ha sentido que lo que lleva adentro no es una basurita, sino un hijo. Y además fruto de supuestamente del amor que se tenía con el papá del niño. Ujú. Ese es otro tema, ¿cierto? Porque es que nosotros nos amamos y entonces el amor trajo como fruto un embarazo. Bueno, ¿y dónde está el amor de a ese niño fruto del embarazo? Fruto de la relación sexual, ¿dónde está? Entonces sacrificamos al niño, no, no. No sacrifiquemos niños. Necesitamos eh, saber que la maternidad es maravillosa, que Dios nos hizo, nos creó hombres y mujeres, diferentes, pero complementarios. El hombre aporta el espermatozoide, la mujer aporta el óvulo, y así se conforma esa nueva vida. Sí, Por eso somos doctora, diferentes, pero tenemos que ir redondeando el programa para acabar. Entonces quiero que me hables un poco de las consecuencias sociales, porque es que el mundo se ha perjudicado con el aborto. Tú pues lo así, sabes muy bien. yo creo que una consecuencia social es que los valores se perdieron. O sea, Sí. es que para llegar a un aborto es perder el respeto, Mm. ¿cierto? Es el respeto así, o sea, yo me violento para matarle la vida a mi hijo, me violentan mi cuerpo para extraer al bebé, Sí, ¿cierto? Entonces yo me estoy violentando y por lo tanto puedo convertirme en una mujer amargada, desorientada, rabiosa, que el trabajo pues ni me llama la atención, mal miembro de familia, porque llevo una amargura por dentro. Eso ya es una consecuencia a sí, nivel social. claro. Y hemos visto una cosa, o son muy permisivas con los hijos o son muy castigadoras con los otros hijos, porque llevan una cosa adentro que el mismo esposo ni sabe que la tiene, porque se casó con otro, por ejemplo. Ah, bueno, sí. O No, sea, no puedo lleva un contarles dolor, el secreto. y puede ser las amarguras cuando atiende público, eh, que de pronto hay un maltrato o un maltrato a los propios hijos Sí, o perder como la noción de esos principios básicos de la sociedad. Sí, la honestidad, la honradez, decir la verdad. Bueno, decir la verdad. Ese es otro tema, sí, pero mm, en relación a la legalización del aborto, se dice, bueno, que es que la violación, el incesto, el niño enfermo o la salud de la mujer. Y resulta que estos 4 puntos que fueron legalizados no son realmente los factores por los que se aborta, mm, porque hay estudios comprobados
que los bebés que se abortan son los bebés fruto de las relaciones prematrimoniales, Sí. de las relaciones extramatrimoniales. El marido estaba en la cochinchina, la señora quedó embarazada y tiene 4 meses y el marido lleva 10 meses afuera. Entonces, él no puede pues llegar y encontrarla embarazada Sí. porque ¿Viste? por internet no se puede. Entonces, Sí. entonces, desgraciadamente son esos bebés los abortados o los bebés fruto de las relaciones prematrimoniales. Y hay una gran verdad, y es que la mujer cuando va a abortar no se pone a contar, me voy a ir a abortar. Entonces viene la mentira, tiene que ocultar esa realidad. Ujú. Por lo tanto, se está infringiendo una cantidad de cosas cuando debe imperar la verdad, pero una mujer, pues, por comillas, tapar la situación, va y mata a su hijo. Y claro, no le dice a nadie, eso es algo que carga solita, ¿no? Sola. Muy Entonces, duro. claro, sí es cuando se invierten los valores, cuando ya lo que prima es la mentira y sigue siendo la mentira y si se complica en el aborto, hay mujeres que se han complicado en un aborto que luego llegan al hospital fingiendo, no, es que estaba embarazada y yo no sé qué me pasó y no son capaces de decir que se sometieron a un aborto, solo que los médicos dicen, bueno, pero es que acá su organismo nos está hablando y mostrando que usted no tuvo una pérdida espontánea, ¿cierto? Pero ellas mismas pues se llevan a complicarse, a decir mentiras para tapar una situación porque Que les da saben, vergüenza. sí, saben que han procedido mal contra ese bebé. Hay una Exacto. película así que la conocemos abiertamente, la del grito silencioso, por ejemplo, Sí. ¿no? Que este doctor hizo una grabación de un aborto con el método de succión o aspiración, donde se ve que el El bebé niño abre la sufre. boquita, cuando lo capta el succionador, que su Ah, ritmo cardíaco se acelera así. cuando lo van a comenzar a matar. O sea que el bebé siente en el vientre materno, siente miedo, siente temor, Dolor y todo. dolor y ya, terminan matándolo. Sí. Entonces yo creo que hay que reflexionar muy bien Ay, sobre es no terrible. dejarnos llevar, no dejarnos llevar, ni por la amiga, ni por el amigo más desorientados que nosotros. No, hay que buscar un apoyo de alguien sensato que muestre caminos, opciones, ¿cierto? Si no Mira, tiene trabajo, que se le ayude a conseguir trabajo. Y si tiene dificultades económicas, vamos a luchar para que usted tenga algo que le permita salir adelante, que sus papás, vamos a hablar con sus y papás. eso era lo que hacía la Fundación Derecho a Nacer, que cumple 50 años ahora en septiembre. Ayudar a la mujer a solucionar todos sus problemas. Pero mira, Emma, algo que quiero, como al terminar el programa, es de mostrar la realidad de lo que ha hecho el aborto y toda la planificación artificial, porque no hay suficiente gente en el mundo. Las universidades ya no tienen estudiantes, se les han mermado, han cerrado universidades, los colegios han cerrado colegios. Fui a un congreso en Italia, empezando lo de la fundación, y acaban de cerrar el colegio porque no había niños. No había niños para el colegio. O sea que el mundo ha perdido seres humanos con unas capacidades enormes. Cada uno tiene sus habilidades, su formación, su fondo intelectual, de creación, de todo. Y todo esto se desaparece con la pérdida de tantos niños que aborta el mundo. Y El así tiempo pues, decía, hacía. las campañas de planificación, quizás sean las que más han influido un poco para que pues la población esté envejeciendo y haya una disminución en nacimientos. Lo podemos ver en Europa, ¿no? Que Sí, Europa pues es el viejo continente, pero no por el continente, sino porque hubo campañas muy fuertes para no tener hijos. Es un continente de personas mayores, envejecido. sí, iba a decir la palabra, pero que ha envejecido Uy, y que de hecho tienen muchos incentivos actualmente para que parejas a las que ya se llaman añosas puedan tener hijos con inseminación artificial, o sea, con estos métodos, pero que puedan tener hijos porque Europa se está quedando sin jóvenes. sí, Y pues jóvenes, ¿qué va a pasar con el continente europeo? Y pues es
América era un continente que tenía una población de jóvenes, de niños mayor, pero sí ha disminuido la tasa de natalidad. En el tiempo de hace unas 3 semanas, el domingo, que solo consigo el del domingo por el crucigrama nomás, decían que el envejecimiento de la población en Colombia es terrible, que ha bajado enormemente, que es el país del mundo que menos hijos tiene ahora. Imagínate, hemos envejecido, las pirámides se invirtieron, ahora no hay cantidad de niños, sino cantidad de viejos, como yo, personas mayores, que estorbamos, que nos quieren sacar del ruedo, es la verdad. Pues no se Antes, llama, era, pero sí hace antes falta eran niños. niños en cantidades y los viejitos eran menos. Entonces también los jóvenes podían sostenernos a los mayores. Esto es un perjuicio también para la humanidad. Ha hecho un daño terrible. No podemos desconocerlo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Así pasa, muy Muchísimas rápido. gracias, doctora Emma. Ha sido fantástico recordar los tiempos en que trabajamos juntas, las experiencias que tuvimos, lo que vivimos y que gracias a Dios pudimos acompañar a tantas madres para que tuvieran sus hijos. Somos madres prolíficas por los niños que hemos salvado. Tenemos muchos hijos en el mundo y eso es una alegría. La verdad, sí. Hay muchas experiencias para contar. Sí, falta tiempo para contarlas, pero bueno, espero que los que nos vean, nos oigan, pues reflexionen y ayuden a hacer este mundo mejor. Sí, muchas Eso se gracias por trata. haberme invitado. Con mucho gusto y gracias por tu haber aceptado. Con todo cariño, sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vean y recuerden que pueden tocar una campanita que vamos a poner para que se suscriban. Es gratuito, no vamos a cobrar nada. Ahora, si quieren dar una ayuda a la fundación, una donación, bienvenida, porque necesitamos poderla sostener. Ha sido muy duro y si cada mujer que salvó a su hijo a llevar a 1.000 pesos mensuales, tendríamos con qué sostenernos. Pero nadie lleva nada. Los colombianos no somos tan agradecidos. Sabemos pedir, pero nos da trabajo dar. Bueno, una feliz noche para todos.